Lo puedes hacer en el área financiera, lo puedes hacer en el área de gestión humana, porque la productividad solo se logra con las personas, ¿cierto? Entonces, como tú tienes el arte de dirigir y gerenciar, tú coges a la persona, la desarrollas a lo largo, la lideras, la motivas y logras que ese equipo humano esté tan contento y comprometido que va a aportar con sus resultados a esa gran meta. Entonces puedo trabajar en las distintas áreas porque sabemos, ¿cierto? En esas unidades gerenciales en donde lo que vamos a hacer es coordinar el trabajo, ser parte de un equipo de trabajo para llegar a ser. Vamos creciendo y vamos a llegar a cargos gerenciales hasta que vamos a llegar a ser presidentes de compañía o presidentes de mi propia compañía. Podemos trabajar en el sector público, podemos trabajar en un ministerio, pero en cargos directivos. Pero digamos en el CESA no lo mandan a los cargos, digamos en los últimos defensas. Claro que en el CESA nos vamos para prácticas. Ahorita les voy a contar cuál es ese diferenciador, ¿cierto? Entonces dice que el campo de acción de nosotros es muy amplio porque podemos estar en todos los sectores. Podemos estar en el sector productivo, podemos estar en el sector de servicios o podemos manejar bienes, ¿cierto? Podemos estar en el campo de la academia. Yo soy administradora de empresas, soy empresaria, ¿sí? Hago consultoría y estoy gerenciando un programa académico, ¿sí? Estoy mirando, estoy planeando esa y dicto clases. ¿Qué clase de dicto? Planeación financiera. ¿Qué clase de dicto en los posgrados? Gerencia estratégica de recursos humanos, ¿cierto? Entonces dice que tenemos mucho campo. Y también hay otro campo de acción que es muy importante. Nosotros somos líderes de hacer interdicción y cambio en las organizaciones. Podemos ser consultores empresariales. Podemos tener nuestra propia empresa para ayudar a desarrollar dinámicas de cambio y fortalecimiento a otras empresas. Entonces tú puedes asesorar, ¿cierto? A una empresa, puedes estar en una junta directiva, te puedes especializar en gobierno corporativo, ¿cierto? Por eso fíjense que la administración hace maestrías. Nosotros podemos hacer maestrías, no hacemos un MBA general, somos administradores, pero podemos irnos por el lado de maestrías en la parte internacional. Podemos irnos en maestrías en Supply Chain Management para tener mayor fortaleza en la parte de ingeniería industrial. Podemos hacer una maestría en economía de empresa y tener profundizar más el componente económico, ¿cierto? Podemos hacer maestría en mercados. O sea, tenemos muchas cosas. Podemos hacer maestrías en dirección de pequeñas empresas, de empresas de familia. Podemos irnos por el lado de desarrollo de empresas familiares, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos muchísimo campo de acción dependiendo del sector y de lo que queramos hacer hacia el futuro, ¿sí? Entonces fíjense que cómo lo hacemos nosotros en el CESA, o por qué nació el CESA. El CESA nace porque precisamente se llama Colegio de Estudios Superiores de Administración. Nace porque los empresarios dicen, las empresas se mueren, ¿sí? ¿Qué pasa con el relevo generacional? Están saliendo y son muy buenos técnicamente, pero no saben hacer las cosas, no tienen el conocimiento de la realidad. Entonces dicen, hay que crear la segunda generación del relevo de los grandes empresarios del país. Y entonces, el presidente de la República, que en esa época que era Carlos Lleras Restrepo, el presidente de la ANDI, que era Hernán Echavarría, que era el presidente del grupo del sindicato antioqueño en esa época, hoy Grupo Éxito, se junta Mejía, que estaba en la banca, se junta una serie de empresarios del país, grandes empresarios del país, grandes banqueros del país, apoyados por el presidente y apoyados por los gremios, resuelven formar una serie de colegios superiores especializados para crear la nueva generación de líderes empresariales que fueran esos CEOs. No esa persona que se quedara chiquita, sino ese gran líder que sacara ese desarrollo. Y entonces nace en Bogotá el CESA, en Cali el ICESI, en Medellín la EAFIT, en Santander también sale la Escuela de Negocios. Y son todos los gremios, los representantes de la ANDI y los grandes empresarios los que fundan estas universidades, ¿cierto? Las otras universidades, el ICESI y la AFIT se ha vuelto universidad, han creado otras carreras. El CESA no, el CESA es la única escuela de negocios en Colombia que está solo dedicada
a la administración de empresas. Por eso es la escuela de negocios número 1 del país. Por eso somos reconocidos nacional e internacionalmente. Estamos especializados. Somos monodisciplinarios. El único pregrado que hay es administración. Hay 2 maestrías. Hay mercados en finanzas, hay especializaciones en el área de marketing y finanzas. Y ahorita ya estamos sacando, está en el ministerio, la especialización en Global Management, Global Affairs. ¿Listo? Entonces somos monodisciplinarios porque nosotros estamos formando esos líderes empresariales. Entonces fíjense que ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuál es la gran mega? La mega es más allá de la misión, ¿cierto? Es en términos modernos de administraciones. Nosotros estamos formando los mejores líderes empresariales dotados de unas características que ya las discutimos con ustedes. Que tengan ese espíritu emprendedor. ¿Qué es ese espíritu emprendedor? Que sean innovadores, agentes de cambio, que asuman riesgos, que no les dé miedo el fracaso, que si se caen una vez se levanten, ¿cierto? Que sean creativos, que sean éticos. Éticos en amarillo debería ponerle así, rojo grande. No queremos que nos sigan acusando de ser los causantes de las crisis y de la destrucción por la corrupción, porque somos los responsables de eso, ¿cierto? Que estemos comprometidos con el desarrollo económico, político y social del país, ¿cierto? Y que propongamos y que contribuyamos a que Colombia sea un país que ya no nos miren como un país tercermundista, en vías de desarrollo o subdesarrollado, como le van, sino que nos digan que es un país pujante, con una gente pujante que está entrando en los mercados, porque tenemos una serie de ventajas que no tienen otros países. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando 4 pilares fundamentales: el liderazgo, el espíritu empresarial y la teoría aplicada a la práctica. A diferencia de otras instituciones, nuestros profesores no son todos de planta. Nosotros tenemos 20 profesores de planta y 163 profesores de hora cátedra. Tenemos un profesor por cada 6 alumnos. ¿Qué quiere decir? Los de planta todos tienen pues, niveles académicos muy altos, doctorados, están haciendo investigación, están mirando qué necesitan las empresas, están generando modelos, pero el resto de profesores son todos CEOs de empresas. Son personas que están metidos en la empresa y conocen la dinámica y saben sus necesidades. Y entonces son todos profesores que están en cargos directivos, son presidentes de compañías, tienen vicepresidencias especializadas, son empresarios, son emprendedores, y van y les dicen a ustedes en la clase esa teoría, cómo aplican esa dinámica de prevención, qué está haciendo falta y hacia dónde deben ustedes estar trabajando. El conocimiento está en los libros, el conocimiento está en internet permanentemente. Nosotros necesitamos que eso que ustedes leen ahí, eso que ustedes aprenden de manera autónoma, se vuelva algo de discusión que genere realmente esa capacidad de ese desarrollo, ese pensamiento crítico, de ese pensamiento creativo, de esa capacidad de imaginación y de tomar decisiones. Entonces, fíjense que nosotros, para el liderazgo tiene unas características propias, o sea, hay unas competencias que son propias, pero hay otras que se forman, o sea, hay otras que se aprenden. Entonces, fíjense que nosotros llevamos a conferencistas de todo el mundo que han sido grandes líderes, pero no solo grandes líderes empresariales. Tenemos presidentes de la República, tenemos gente que ha tenido líderes sociales, personas que se han recuperado de estar completamente arruinados. Tenemos grandes empresarios y van y les cuentan su historia, cómo lo lograron, cuáles fueron sus tropiezos, cuáles fueron sus errores, y entonces su conocimiento, su tradición les va generando a ustedes inquietudes, ¿cierto? El emprendimiento. Desde primer semestre estamos mirando, busquen opciones, busquen alternativas en sus empresas, hagan cambios. Si hay un problema, busquen cuál es el problema y creen una solución. Ese es el emprendedor. El emprendedor no solo es el que crea una empresa nueva, sino el que hace una innovación al interior de la empresa, el que con su idea genera valor, el que hace un proceso de transformación, el que dice, oiga, hagamos esto al revés. Eso es un emprendedor. Y fuera de eso, desde segundo semestre ustedes están yendo a la realidad empresarial. Están haciendo visitas empresariales. Es el único programa que tiene en el programa académico de sexto y séptimo como materia, una materia que se llama Visitas 1 y Visitas 2. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes salen y van y miren
distintas empresas, pero no es una visita en la que todo el mundo va uno detrás del otro, no. Primero leen de qué se trata la empresa, luego lo recibe el presidente de la empresa, les cuenta la empresa y luego ustedes van y dialogan con todas las áreas de la empresa y conocen qué es lo que hace uno detrás de un escritorio en esa empresa. Se miran empresas del sector industrial y se miran del sector servicios. Luego, en séptimo semestre, las visitas tienen un componente internacional. Entonces, los estudiantes tienen que salir, porque si esa visión internacional, yo creo que saben cómo son las empresas afuera. Entonces, hacemos giras académicas. Hemos ido a Brasil, a Chile, a Dubái, a Singapur, a China, a Shanghai, a Hong Kong, ¿sí? Hacemos cada vez más intercambios, tenemos más programas de doble titulación. Desde sexto semestre están ustedes con opciones de ir a universidades europeas, de Asia, de Canadá, de Estados Unidos, a estar un semestre, a estar un año, para que conozcan esa otra realidad, vuelven y terminan acá. Y hay también una serie de convenios de doble titulación. ¿Qué quiere decir? Que hacen hasta sexto semestre en el CESA, séptimo, octavo y noveno, y las prácticas empresariales las hacen en otra universidad y tienen el título del CESA como administradores de empresa y de la Universidad Europea o en Australia o en China, que les acredita un máster en un área de énfasis de las áreas funcionales que tiene la administración. Lo pueden hacer en creación de empresas, lo pueden hacer en mercado, lo pueden hacer en global management, ¿cierto? Esa es una visión internacional, ¿cierto? El aula de clase no es teórico, no son el profesor que les pone el PowerPoint con lo que dice el libro, no. Se manejan casos, se manejan situaciones, núcleos o problemas reales, ¿cierto? Se desarrollan proyectos y hay proyectos que son transversales y que se miran, se van perfeccionando en la medida que nosotros vamos generando mayor conocimiento y trabajamos mucho en el desarrollo de las competencias de las personas para lograr ese desarrollo, ¿sí? Gerencial. Entonces fíjense que eso que nos ha llevado a ser la mejor institución del país que satisface las necesidades profesionales en el campo